Hola, buenos días. Vamos a esperar algunos minutitos que lleguen sus compañeros. Bueno, ya tenemos 14. Vamos a proceder.
Vamos a ver determinación de valores de equilibrio. El punto de equilibrio determina la vida mínima requerida de un activo, proceso o sistema para recuperar la inversión inicial. Ustedes recuerdan que cuando estuvimos haciendo el plan de negocios, uno de los puntos en el análisis financiero que teníamos que calcular era precisamente el punto de equilibrio. ¿Cuál era el objetivo de calcular el punto de equilibrio? El calcular el punto de equilibrio nos sirvió en el plan de negocios para conocer el número de meses que íbamos a operar en números rojos y entonces calcular el capital de trabajo que necesitaríamos para solventar esos meses en los que no íbamos a estar generando utilidades. Recuerdan ustedes que el capital de trabajo lo sumábamos a la cantidad que necesitábamos de préstamo para poder sobrevivir esos meses en los cuales no era solvente el proyecto de inversión. Entonces, ustedes ya tienen un conocimiento previo de lo que es el punto de equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer es el aplicar ese concepto de punto de equilibrio para el análisis de alternativas de inversión. Tenemos dos factores que necesitamos conocer para poder calcular nuestro punto de equilibrio. Conocer los costos fijos, conocer los costos variables. Bueno, eso en adición al margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? Pues es precisamente el precio de venta menos los costos totales. Los costos fijos, tenemos aquí varias interpretaciones. La primera, son los que no sufren variaciones en función de la producción, como la renta. Costos variables son costos en función del volumen de la producción, materia prima o mano de obra. Los costos fijos son los costos que se incurren por estar en el negocio. Los costos variables son los costos que se incurren por hacer negocio. Esta es una definición un poquito más, vamos a decir, desde cierto punto de vista contable, filosófica, porque estamos tomando como referencia al negocio. O sea, ¿quieres estar en el negocio? Tienes que incurrir en todos los costos fijos. ¿Sí? ¿Quieres hacer negocio? Entonces, incurres primero en los costos fijos porque tienes que estar en el negocio y luego en los costos variables por hacer el negocio. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Porque esto es básico. A ver, vamos a ver. ¿A quién tenemos aquí?
José Rudy, ¿dónde anda José Rudy? ¿Me escucha José Rudy? Sí, profe, aquí estoy. Es que no lo miro. Ah, ok. Permítame 2 minutos. Buenos días, ¿cómo está? Hola, Acta. Muy bien, gracias. A ver, José Rudy, estamos viendo la cuestión de costos fijos y costos variables. Y de- vimos una definición ahí en la pantalla y luego establecimos que una definición más filosófica desde el punto de vista negocio es costos fijos son los costos de estar en el negocio y costos variables es el costo de hacer negocio. En su departamento donde está usted colaborando, dígame, ¿puede identificar algunos costos fijos? Estoy ahorita en el departamento de seguridad. Ujú. Entonces, yo creo que sí. Por ejemplo, costos fijos podría aplicar la infraestructura en las cuales nosotros damos los cursos de capacitación. Usualmente antes utilizábamos rentas de hoteles para hacer la capacitación de los empleados. Actualmente ya es dentro de la empresa, en grupos pequeños, pero si se trata de infraestructura, ese podría ser uno de ellos. Igual, no sé si los costos fijos también incluirían los uniformes de los empleados, porque pues son cosas que siempre van a tener que tomarse en cuenta, así como su equipo de protección, como guantes, mandiles, lentes, tapones. O no sé si eso contaría como costos variables, porque es dependiendo de la variabilidad de los empleados. Bueno, a ver, entonces, lo usan todos los empleados. Ajá, sí, eso es de cajón. O sea, no hay opción. Ajá. O Sí, sea, todos los empleados de cajón, si entras a la planta, les tenemos que dar su equipo de protección. de equipo de protección. Bueno, ahí es un punto bien interesante porque, como bien dice usted, está ahí en el parteaguas de, por un lado, por disposiciones de índole operativa, todos lo tienen que traer. Bueno, creo que incluso de índole legal, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social requiere que tengan el uniforme de trabajo, ¿verdad? Pero por otro lado, va a depender del número de empleados o del número de trabajadores, Sí, sí depende ¿verdad? mucho de los empleados. Entonces ahí pudiéramos decir que pues es un costo fijo porque empleado que tienen, empleado que tiene que tener equipo de seguridad.
Ujú. ¿verdad? Sí. Muy Bueno, bien. Y ahora, a ver, hay dígame. y varía, por ejemplo, de que algunas veces, no sé, en un mes sean 100 empleados los que entran y en otro mes sean 20. No sé si tengan que ser, ahí sea un costo variable porque algún mes te va a costar menos que otro. No, Todo es, bueno, esa variabilidad es, ¿cómo se llama? Por otras circunstancias, me imagino que es por la rotación de personal, ¿verdad? sí, 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 pero de todas maneras, ahí está, bueno, el ejemplo, Rudy, entren 20, entren 100, todos tienen que traer uniforme y equipo de seguridad. ¿Es correcto? sí, 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 sí. ¿Verdad? Entonces, prácticamente el, el equipo de seguridad eh, es fijo, porque con cada uno de los trabajadores tiene que tener, ¿sí? Pero también, si lo vemos desde otro punto de vista, es variable porque va a depender del número de trabajadores que tengan ingreso en un determinado mes o en una determinada temporada. ¿Ok? Ok, sí, Bueno, ahí es lo que estábamos viendo, la aplicación directa de lo que vienen siendo los costos fijos y los costos variables. A ver, vamos a preguntarle, permítanme, gracias Rudy, déjeme, me voy a la sí. lista y vamos a ver a quién me aparece aquí en la lista. David Eduardo, ¿dónde está David Eduardo Díaz de León? Acá está, Aquí estoy. Buenos días. buenos días, esquina inferior izquierda. David, a ver, platíquenos usted. ¿Ha hecho prácticas? Sí, ¿En dónde hizo prácticas, David? Valeo. Ah, sí, cierto, me había platicado Sí, ya en una ocasión anterior que había estado en Baleo. Ya no está sí. ahí, ¿verdad? Bueno, sí, todavía. Ah, sí, ¿y qué hace Sí. ahí en Baleo? Bueno, estoy en el departamento de proyectos Ujú. y pues nada más es como darle continuidad a los proyectos pues, de toda la empresa, de planta uno, planta 2. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a preguntarle a David Eduardo. Entonces, en su departamento de proyectos, ¿puede identificar usted algún costo fijo y algún costo variable? Sí, bueno, los hijos serían pues la nómina de los, digamos, de todos los empleados de ese departamento, porque pues independientemente pues, siempre se los vas a tener que estar pagando. También, digamos, los equipos de cómputo. Ujú, Eh, sí. y pues costo variable me parecería que podría ser cuando a veces se utilizan, digamos, piezas para hacer como auditorías que son destructivas o cosas así. Ok. Las destructivas, ¿qué tipo de prueba hacen destructiva? Platíquenos. Bueno, pues a veces, Porque estamos acostumbrados a las pruebas, ¿cómo se llama? No destructivas. sí, bueno, principalmente son las que se hacen de peso, porque como se tienen que desensamblar, todo ya una vez que se ensambló, entonces pues ya no funciona para poder pesar cada componente. Eso es. Y entonces sí es destructiva, ¿verdad? Sí, Muy bien. sí, es así. Perfecto. Y vamos a hacer la última comprobación. Gracias, David. Sí, no, ¿de Y qué? déjeme voy a la, a la lista y le vamos a preguntar en la lista. eh, Celia Ruiz, ¿estará por ahí, Celia? Hola.
Celia, buenos días. ¿Anda por ahí? Bueno, parece ser que Celia nomás se conectó y se fue. Vamos a ver entonces. Adolfo Ángel Gaitán. ¿Anda por ahí Adolfo Ángel Gaitán? Adolfo Ángel. Sí, aquí estoy, profe. ¿Dónde que no lo miro? Sí, voy. Permítame. ¿Ya me ve o aún no? Ahora sí ya lo veo. A ver, muy bien. Platíqueme, Ángel, ¿hizo prácticas usted? No, aún no. Aún no. ¿Ha trabajado? Sí, ¿En dónde? A ver, platíquenos. en un restaurante. En un restaurante. ¿Y de qué trabajaba en el restaurante? Aún trabajo, de mesero. Ah, aún trabaja. Muy Sí, bien. No lo descansaron con la pandemia. unos meses, pero después me volvieron a hablar. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, de su experiencia práctica en el restaurante, ¿puede Sí, identificar usted algunos costos fijos y unos costos variables? eh, de costos fijos identifiqué como comentaban mis compañeros el salario, ¿no? De los empleados. Otro eran los suministros, podría ser, ¿no? Con lo que surtía el dueño. Todos los suministros como la cafetería que tenía, los refrescos, bebidas, de alimentos también, ¿no? No, ¿Esos no entrarían en los costos fijos? no. ¿Por qué no? Mm, bueno, yo los consigo. El alquiler, porque también El a- rentaba unos locales. sí, el alquiler sí, El el alquiler alquiler sí sí, es fijo. Ujú. Y si no es fijo, ¿qué tipo de costo es? variable. Variable. ¿Por qué es variable? Los suministros. Bueno, ahorita que me puso a pensar porque varía, ¿no? No todos los días siempre compraba lo mismo. No, no precisamente por eso. Acuérdese de la definición de costo fijo y costo variable. Costo fijo es el costo en el que se incurre por estar en el negocio, Sí, ¿sí? Entonces, tiene que pagar la renta si quiere usted tener el local y tener usted las instalaciones. Entonces, estamos de acuerdo en que la renta viene siendo un costo fijo, sí, ¿verdad? Ahora, ponía usted de ejemplo los suministros que llevaba el dueño, ¿sí? sí. Esos suministros eh, se acababan todos los días, No, eh, estaban, si no se el consumo de esos suministros, ¿de qué dependía? del volumen de los clientes. De la cantidad de negocio que tenga, Sí, ¿verdad? Entonces, el consumo de los suministros dependía de de hacer negocio, de cuántos clientes le entraban, de cuántos clientes le pedía refresco, café,
pan, si hacían desayunos, pues huevos, chilaquiles, tal. O sea, todo lo que viene, todo lo que está en el menú del restaurante prácticamente es un costo variable. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que pide el cliente. Y si el cliente lo pide, usted hace negocio. Si el cliente no lo pide, pues ahí lo tiene. Sí, sí, se quedó. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, está bien. Perfecto. Bueno, gracias por su participación. Sí. Adolfo Ángel fue en la tercera verificación. Vamos a continuar. Permítanme un segundito. Volvemos aquí. Costos fijos y costos variables. A ver, tengo aquí un mensaje de José Isaías. Déjenme se los contesto y estoy con ustedes. Bueno, vamos a continuar entonces con método para el cálculo del punto de equilibrio. Tenemos tres opciones. La primera es solución directa a mano si se cuenta con uno de los factores, digamos, encontrar P teniendo A, o solo se calculan cantidades únicas, por ejemplo, P y F. Por ensayo y error a mano cuando hay factores múltiples, y con la hoja de cálculo cuando el flujo de efectivo y otros cálculos se introducen en celdas de la hoja de cálculo
Y se utilizan funciones incorporadas como BA, BF, tasa, TIR, BNA, pago y NPER, o las herramientas que contiene Excel de buscar objetivo y el solver. Aquí me faltó una B. Solver, no es Soler, es solver. Vamos a continuar entonces. Objetivo general: determinar para una o más alternativas el nivel de actividad necesario o el valor de un parámetro para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Ok? Punto de equilibrio: determinar el valor del punto de equilibrio para un solo proyecto. 2. Punto de equilibrio alternativo: calcular el valor del punto de equilibrio entre dos alternativas y utilizarlo para elegir una alternativa. Y tenemos hojas de cálculo: elaborar una hoja de cálculo que aplique la herramienta Solver de Excel a la realización de un análisis de punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, en su proyecto de el plan de negocios, teníamos un solo proyecto, el suyo, ¿verdad? Obviamente. ¿Cuál era el objetivo del punto de equilibrio? El objetivo del punto de equilibrio era calcular el número de unidades que tenían ustedes que vender para que el negocio fuera rentable, pasara del estado de pérdida al estado de ganancia. Y necesitábamos esa información para ver en cuántos meses íbamos a llegar a ese punto de equilibrio y aprovisionar el dinero que necesitábamos para operar esos meses, 1, 2, 3, 4. ¿Se recuerdan ustedes que los estados financieros iban presentándose el primer año en forma mensual? Porque teníamos que establecer el número de meses que íbamos a estar operando con números rojos. Para que ustedes tuvieran la provisión en el préstamo que pedían de el capital de trabajo que necesitaban para sobrevivir durante esos meses. ¿Ok? Llegamos a un número, por decir algo, 250 unidades. Ustedes vendían 60 unidades. Bueno, pues entonces 250 entre 60 nos da 4 meses y fracción. Entonces ustedes aprovisionaban en el préstamo el capital de trabajo necesario para solventar los gastos durante 5 meses. Para que de esta manera el proyecto pudiera estar a flote y no quebrara por esa falta de efectivo. ¿Ok? Ahora lo que estamos haciendo es la aplicación de esos conceptos, la aplicación de ese punto de equilibrio para ver si la actividad del proyecto nos conviene la alternativa A o la alternativa B. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender del número de unidades que se vayan a procesar o que se vayan a trabajar, si nos conviene o no nos conviene. Vamos a continuar. Un estudio de equilibrio se lleva a cabo para dos alternativas con la finalidad de determinar cuando una alternativa es igualmente aceptable. Digamos, el valor de reemplazo del defensor en un estudio de reemplazo que iguala al retador como una buena opción. Esa sería una de las opciones que tendríamos. ¿Cuándo aplicamos el punto de equilibrio? El análisis de punto de equilibrio casi siempre se aplica en decisiones de hacer o comprar,
cuando las corporaciones y los negocios deben decidir respecto de la fuente de los elementos fabricados, servicios, etcétera. Recuerdan ustedes que cuando veíamos el plan de negocios, ustedes tenían que justificar el comprar o fabricar. Y era importante para nosotros esa etapa porque teniendo las ensambladoras aquí en San Luis, ¿sí? Esa es la razón por la cual los estados se pelean las ensambladoras, porque ellas dicen, ¿sabes qué? A los proveedores de la capa 1, Tier 1, por la importancia que tiene el componente que ellos fabrican o que ellos manejan en el producto terminado, les piden que tengan una planta que les suministre las partes, vamos a decir, en la misma ciudad donde está instalada la ensambladora. Y ahí es por eso que cuando llega una ensambladora, llegan 10 o 12 plantas más pequeñas que le suministran componentes o partes a la ensambladora. Y entonces son empleos indirectos que está creando la ensambladora. Y ahí es donde viene la cuestión de que normalmente las ensambladoras, por decir algo, traen 5,000 empleos directos y 10 o 12,000 indirectos. ¿Ok? En total, la inversión más la inversión de los proveedores, pues va a traerle al Estado 17, 20,000 empleos nuevos. ¿Ok? Es la razón por la cual se pelean los estados, las ensambladoras, ¿verdad? Por la generación de empleos. Y obviamente al comprar más, al requerir servicios de limpieza, al requerir productos de limpieza, y de ahí vamos viendo parte por parte el requerimiento de todos esos insumos hace que la economía local suba de nivel porque van a tener que producirse más productos de limpieza, va a haber más gente empleada, se van a mover más los camiones, se va a consumir más gasolina, etcétera, etcétera. O sea, se echa a caminar el motor de la economía. Por eso es tan importante la cuestión de las ensambladoras, ¿ok? Y con el punto de equilibrio, nosotros podemos soportar la decisión de hacer en casa o dentro de las instalaciones o comprarle a un proveedor, ¿ok? Esa es la función del punto de equilibrio en la vida industrial, vamos a llamarle. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, continuamos el día de mañana con el cálculo del punto de equilibrio y prácticamente esta es nuestra última semana de clases. La semana que entra tenemos examen, entrega de apuntes para que vayan sacando ustedes y preparando sus apuntes. Y los apuntes va a ser una actividad, ahora sí que previa al examen, es boleto de examen, tienen que entregar sus apuntes. Quien no entregue sus apuntes, con todo el dolor de mi corazón, no le voy a poder aplicar el último examen, ¿ok? Pero eso va a ser la semana que entra. Esta semana es de clases y la semana que entra es cuando tenemos ya el examen. Ya les pasaré el día exacto el día de mañana les digo qué día nos toca, ¿ok? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿No? Ok, entonces vamos a retirarnos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente inicio de semana.